Gonzalo conversará de esta obra con Andrea Dávila, periodista de la Universidad de Norte y magíster en estudios políticos e internacionales. Bienvenidos a la presentación de La Artillería de la Libertad. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Anoche terminé el libro y voy a dar una pequeña introducción, y es que siento que con la minucia que implica el uso de una artillería, Gonzalo seleccionó y apuntó a historias que resumen sus años como periodista y los seleccionó con semejante agudeza, y lo que hace rico pues, este libro, no solo por las historias en sí, sino por la forma en que está narrada. Algunas en primera persona, otras en tercera. En cualquiera de sus formas es inevitable no sentir el dolor de cada historia, que es finalmente el dolor que está marcada la historia del país. Gonzalo, la primera de ellas y la primera pregunta de este primer bloque para hablar sobre el libro es, hablemos de la información como mercancía. En alguna de las historias que tratas en el libro, por ejemplo, hay una parte en la que hablas del cura Palacio que vendía información que los feligreses le contaban en secreto de confesión. Hablemos de la omisión de la información en la evacuación de Armero y la información sobre la supuesta injerencia o una parte de la historia no contada del Palacio de Justicia. Hablemos de la información y más que, digamos que la información como parte de la construcción de la historia de Colombia, pero también al servicio de algunos. Bueno, buenas noches a todas las personas que están acá. Les agradezco la asistencia y te agradezco a ti por presentar el libro. La información es para los periodistas, para algunos periodistas, es la materia prima con la que trabajamos, como la basura es para los barrenderos y, en fin. Para otros es un arma. Santo Domingo, en el libro que escribió Gerardo Reyes, decía que el periódico para él, él es dueño de un periódico, era como un revólver, que él lo sacaba para disparar y matar al que necesitara matar, y volvió a guardarlo. Eso explica mucho por qué los emporios económicos de los grandes ricos compran medios, porque la información es un arma poderosísima. Para mí, digamos, la información es la basura con la que yo trabajo, pero también es el revólver con el que yo disparo. Y es mi vocación, es mi profesión, y es mi aberración, porque eso, el periodismo al final se convierte en una aberración. Y cuando uno lleva mucho tiempo metido en el periodismo, que consiste en investigar y en denunciar, porque yo no creo que el periodismo sea para decir que nada está bien, al contrario. Yo no sé quién se lo inventó, nadie se lo inventó, pero era para todo lo contrario, para informar y demostrar que algo está mal. Y entonces, cuando uno lleva mucho tiempo en el periodismo se convierte en una guerra a muerte. Por eso esta bandera la cargo y la pongo en todas partes últimamente, que es la bandera de la guerra a muerte de Bolívar, que además es la bandera de Colombia realmente, no es esa porquería que se inventaron, que se inventó Miranda porque tenía una moza que se lo dedicó a ella y después no sé qué hacer con esa bandera. Y así está la historia de Colombia, ¿no? ¿Cómo? Y así está la historia de Colombia. Exactamente, sí. Llena de entre la tragedia y lo burlesco. La segunda parte que quiero preguntarte es, en este libro, de estas diferentes historias que ustedes van a leer y que está muy bien escogido, digamos, las historias, yo puedo ver tres cosas. Uno, la paternidad, el amor y la justificación de la maldad. Y lo digo porque en estas historias hay unos casos, y es la historia de la niña que entregó a su padre por un carro, la enfermedad de la hija de Carlos Castaño. El paramilitar me llamó poderosamente la atención, esa tragedia que él estaba viviendo, la niña que amaba a su papá e intentaron vender varias veces a la prostitución, que es uno de los capítulos más largos,
la protección del expresidente Uribe con su papá, que también es creo que es el único expresidente del que habla en el libro y que se repite en varias de las historias, y del Chapo Guzmán en su intento de hacerle el milagro de su mamá a través de un piloto colombiano. Esas son también de las historias en las que uno puede hablar de leerse también en la paternidad, en el amor, pero también en la justificación de la maldad. Y cuéntanos esos personajes a los que tuviste acceso y a los que la historia también va a contar, no solamente por lo bueno, sino por toda esta búsqueda que tuvieron del amor. Bueno, sí, bueno, ahí resumiste casi todo el libro en esta pregunta. El primer personaje, y es la primera vez que lo hago, soy yo. Es ese capítulo largo del comienzo, pero lo hice porque mucha gente joven como tú y más jóvenes aún me preguntan muchas veces cómo era el periodismo cuando yo comencé, y les queda muy difícil entender cómo era. Ahora, por ejemplo, yo tomo una foto con el celular y la mando al periódico y eso sale mañana en primera página. Antes había que viajar con un fotógrafo que llevaba un maletín lleno de químicos, con 2 cámaras, había que revelar el rollo en el baño del hotel con la protesta del gerente del hotel, porque era con químicos y eso quedaba oliendo inmundo. Y después había que usar un aparato por línea telefónica que transmitía la foto. Y era un pitido que lo ensordecía a uno y podía durar uno hasta las 6 de la mañana transmitiendo una foto, y normalmente, digamos, eso se cortaba en la mitad del camino, la foto. Entonces, si tú miras periódicos de la época en que yo comencé, está lleno de fotos cortadas, que uno las ve y dice, bueno, pero ¿por qué pusieron esta foto tan fea? Porque es que tampoco había nada más que hacer sino publicar el pedazo que se pudo transmitir. Y cuento todo el periódico se hacía en plomo. Una página pesaba, una sola página del periódico pesaba 30 kilos, eso no sé si la gente puede entender. Y esos 30 kilos se convertían en otra cosa que pesaba un poco menos, y con eso se imprimía a gran velocidad, y el periódico se alcanzaba a repartir, o los periódicos se alcanzaban a repartir a una velocidad extraordinaria en unos espacios geográficos gigantescos. No hablo de Colombia, sino por ejemplo de los Estados Unidos. Entonces ahí ese primer personaje soy yo, y explico por qué y cómo llegué a este oficio. A mí me preocupa, me interesa muchísimo el tema de los niños, la verdad. ¿Leíste el capítulo del niño, de la lápida? Sí, señor. Y el de la niña es una historia ya muy vieja, que yo trabajé y construí durante 2 viajes a Cúcuta, de tal manera que solamente quedara el relato de ella, nada, no tiene ni una pregunta mía, ni nada distinto a lo que esa niña habló, y yo transcribí, lo edité, y después volví a Cúcuta y con ella trabajamos el tema, y pues se terminó. Yo lo publiqué eso en un libro, que mi primer libro hace ya muchos años, 1979, y entonces lo recogí y lo vuelvo a traer acá, y con esa misma técnica, digamos, de que una persona cuenta su vida y yo la edito y la armo y la dejo como un solo relato sin preguntas. También está lo que me contó el doctor Jaime Castro, exministro, exalcalde de Bogotá, sobre toda su participación en los procesos de paz del país. Me pareció eso muy interesante. Y está la versión de él sobre el Palacio de Justicia, que claro, él era un ministro y él tiene una versión que no necesariamente coincide ni convence a las víctimas y a los hijos de las víctimas, pero creo que está lleno de elementos muy novedosos y muestra lo que ha sido este país durante los últimos 50 años, digamos, que es, claro, lo mismo que el siglo XIX, guerras y muertos,
y injusticias. Y lo mismo me pasó, o sea, le di el mismo tratamiento al tema del piloto personal del Chapo Guzmán. La historia, esto queda aquí solo entre nosotros. El piloto, no voy a decir cómo se llama, él fue mi gran amigo de la adolescencia. Hicimos con él miles de locuras, un tipo encantador, muy loco, un gran tipo. Manejó DC-3, manejó helicópteros, fue piloto de Avianca, y me contó que él lo despidieron porque una vez se vino borracho desde Madrid manejando el Jumbo. Algún día nos dejamos de ver, algún día nos reencontramos y estaba que me decía que se picaba la lengua para contarme que le había pasado muchos años como piloto, pero casi que secuestrado por el Chapo. Y entonces me contó esa historia, cómo habían sido esos años con el Chapo Guzmán. Ese trabajo yo lo publiqué en Estados Unidos y tuvo un éxito inmenso en México, se leyó mucho. Acá no se conoce y por eso lo incluí en el libro. Y volviendo al tema digamos, sobre la corrupción, los niños y la violencia, está la historia de la niña. Eso me tocó a mí verlo y es la primera vez que lo cuento además, ¿no? Una niña que en Medellín, yo trabajaba con el Miami Herald en ese momento, fui a un allanamiento que se hizo en un barrio fuera de Medellín contra una banda de traficantes de heroína. Ellos cogían perritos finos, los operaban, les metían la heroína, dejaban que crecieran un poco, que cicatrizaran y los mandaban allá cuando llegaban, entonces los mataban, botaban los cadáveres, sacaban la heroína y la vendían. Y aquí me tocó una niña de 12 años, después de que habían capturado a toda la banda, también había alguien de la policía en una camioneta oyendo las conversaciones de celulares y era muy chistoso cómo se traicionaban entre ellos. Decían, mira, ya llegaron por entonces apenas se los lleven, los dólares están en tal sitio para robárselo. Entonces la policía sabía dónde estaban y iba y cogía los dólares y quedaron sin eso. El caso es que cuando ya nos regresábamos para Bogotá y traían a todos estos presos de la banda pedidos en extradición, salió la niña y le dijo, ¿quién manda acá? Yo, dijo un oficial de la policía. Y le dijo, mira, te puedo que hagamos un trato. Dijo, ¿qué trato? Si me dejas aquí la camioneta, que era una camioneta Porsche, costosísima, si me la dejas, yo te digo dónde está mi papá, porque al papá no lo han podido encontrar, ya era el jefe de la banda. El policía le dijo, sí, claro, te hago el trato. Dijo, está allá, en esa casa, ya está. Entonces fueron y lo trajeron, un gordo panzón lleno de cadenas de oro, y bajaron el carro, lo dejaron ahí y nos vinimos. Yo no lo conté eso, claro, porque era una niña y eso hace ya mucho tiempo. Y la fiscal del caso que acompañaba eso prácticamente se puso a llorar y se puso furiosa con los periodistas. Dijo que si llegábamos a decir algo estaríamos cometiendo un grave delito porque se trataba de una niña y que ella tenía una niña de esa edad. Y yo le dije, sí, claro, yo no voy a publicar nada, pero esto que vimos es más interesante, obvio, que el allanamiento y la captura de esta gente, porque es la demostración de cómo ocurre el peor de todos los crímenes que se cometen en este país, que es uno corromper a sus propios hijos. ¿No? Que es lo que hacen, por ejemplo, Uribe. Corrompen a sus hijos para preservar el crimen y preservar la masacre y preservar el delito. Entonces yo creo que ese capítulo es terrible.
Gonzalo, en el periodismo también no solamente se ganan aplausos o se publican las historias con ciertos elementos, también la pertinencia de no decirlo guarda mucho al periodista, como lo que acabas de decir, no sacamos esa historia por la edad y la sacamos después de muchos años. ¿Qué lamentas del periodismo de ahora? Bueno, yo pienso que las mejores historias, como yo creo que es esta, y creo que son casi todas las que están en el libro, son historias que ya están terminadas, que no están en la mitad del camino. Si uno publica un libro sobre algún hecho y ese hecho está a mitad del camino, el libro deja de tener importancia porque le falta el resto. Y eso después, con el paso del tiempo y de los acontecimientos, casi que se pierde el trabajo. El periodismo de ahora es que yo creo que el periodismo de verdad se acabó. Ya es una de esas profesiones que se iban a acabar y se acabó. Por ejemplo, estaba pensando hace poco, circulaban unos libros que decían: sea usted su propio médico o el médico en casa, o sea, no acuda a un médico, sino sea usted su propio médico. Hoy día todo el mundo es su propio periodista. Todo el mundo tiene la capacidad de recoger una mentira o una verdad, lo que sea, y distribuirla inmediatamente entre su gente, y no se necesita el periodista. Y cada vez menos hay el periodismo profesional, que se dedica como a analizar, a ver, a oler, a examinar los acontecimientos y los cuenta sobre la base de una profesión que fue respetable, que tiene una técnica para informar, que tiene una serie de requisitos. Eso se acabó, eso ya no existe. ¿Y cómo podrías llamar lo que tenemos ahora? No, la chismografiadera que siempre ha tenido el mundo. Toda la vida la gente ha tenido la posibilidad de echar chisme, de averiguar, decir mentiras. Lo que pasa es que ahora puede hacerlo por las redes, y cualquier mentiroso puede tener mucho más acogida y más credibilidad de la que tenía antiguamente un medio, un conjunto, un grupo de periodistas que hacían un trabajo. Entonces, y contra eso no hay nada que hacer. Todo el mundo es periodista hoy día. Una vez un amigo mío, que tal vez está por acá, que dijo que venía Augusto Conti, abogado, me dijo: en Colombia todo el mundo es periodista hasta que se demuestre lo contrario. No. Pero no se asume la responsabilidad de los periodistas. Es que eso no importa. Bueno, sí, finalmente la responsabilidad se cobra en procesos judiciales o ese tipo de cosas. Se cobra en peleas, entonces se vuelve una gran pelea sobre algo que se dijo, pero al final lo que puede ser no la verdad, sino la realidad, que esa es otra cosa que yo pongo acá en el libro sobre conversaciones que tenía yo con Germán Castro cuando trabajamos en El Tiempo. Él me dijo un día, me dijo: no se preocupe por la verdad, preocúpese por la realidad, porque la verdad pues finalmente no existe, o sí existe, pero la realidad es otra cosa completamente distinta, y la realidad es muy compleja y necesita demasiada información y demasiado análisis, y al final el buen periodismo es el reflejo, lo que se pueda contar de la realidad, y eso yo veo que se está perdiendo pues a pasos alarmantes. Seguramente es un proceso que tenía que darse, y ya no existen telegrafistas, por ejemplo, y tampoco existen periodistas, ya se están acabando. Somos como los zapateros, de esos remendones ya no hay, y nosotros somos los últimos de ese oficio que se llama periodismo. Pero el periodismo también tiene que ver mucho con la valentía. Creo que de los inicios, cuando te conocí, Gonzalo, fue en el proceso contra Kiko Gómez, y era: tengo toda la fuerza y tengo todas las pruebas y para meterte en este lío con Kiko Gómez. O sea, era en contra del poder de La Guajira.
de un tipo tan poderoso, ¿no? Y en el libro hay una citas a una fuente que dice: la principal arma de Kiko Gómez y los suyos es el miedo insuperable que inspiran. ¿Cuál ha sido tu arma contra el miedo en estos años como periodista? Bueno, el periodismo es como, digamos, los boxeadores, que pelean y le dan en la jeta a uno y dice, bueno, ahora me le mido a otro, ya otro, ya otro. Y por eso el periodismo es al final una guerra a muerte, porque uno siente que puede darse en la jeta con alguien más grande y más grande. Y eso a mí me ha pasado. Lo de Kiko Gómez, simplemente a mí me llamó. Yo he publicado un libro que se llama La caída del Imperio Maya, que fue una serie de investigación que publiqué en el Miami Herald sobre un tipo que se llama Edgardo Maya Villazón y su familia, que era una banda criminal. Entonces el uno era el jefe de los paramilitares, el otro era el dueño del hospital y tenía las ambulancias al servicio del narcotráfico y paramilitarismo. Este otro manejaba la procuraduría porque era el procurador. La manejaba como si fuera una tienda para sus amigos y para su beneficio. Bueno, publiqué eso, incluso la fiscalía me llevó como testigo de cargo contra uno de los hermanos de este tipo en la Corte Suprema de Justicia. Y el presidente de la Corte y el que dirigía ahí la audiencia, me acuerdo, era el corrupto, asqueroso ¿cómo se llama? El que huyó hace poco. Sí, el del cartel de la Torre. ¿Leonidas Bustos? Leonidas Bustos, sí. Que me hizo me tomó el juramento, me dijo, jura en nombre de Dios. Le dije, no, yo en nombre de Dios no juro, porque yo no creo en Dios, no me falte el respeto. Y entonces dijo, bueno, entonces hable. Le dije, no, vuélvame a tomar el juramento. Ya se lo tomé, no me lo ha tomado, tiene que tomármelo. Y entonces me tomó el juramento y bueno, hablé ahí. Después, claro, él se vendió y absolvieron al hermano de este tipo. Y a raíz de eso, un día me llamó una señora, me dijo, vea, yo me llamo Yandra Brito, usted no me conoce a mí, pero una persona me dio su nombre, me dijo que a lo mejor a usted le interesaba lo que me está pasando. Siempre guardé el nombre de esa persona, de esa fuente, pero ya lo puedo decir porque murió de COVID. Franklin Martínez, un juez de Valledupar, que después fue fiscal en La Guajira y por desgracia murió siendo fiscal en La Guajira. Yo hubiera podido hacer mucho. Y me dice ella, vea, es que a mí, Kiko Gómez me mató a mi marido y me va a matar a mí. Y esto, pues yo no quiero que pase. Además, nosotros tenemos 2 niños huérfanos que adoptamos y van a quedar huérfanos nuevamente. Bueno, le dije, ponga un denuncio, porque cuando las vainas, tú sabes, están judicializadas, es más fácil manejar los temas para los periodistas. Dígale al presidente, a todo el mundo, avise que la van a matar y me manda eso y yo entonces armo un escándalo. Lo hizo, me mandó los documentos y yo los vi y dije, no, ya está. Una mujer que le dice al fiscal general que la van a asesinar y que le dice al presidente y al director de la policía y a todo el mundo, pues no la matan. Yo no sabía quién era Kiko Gómez. ¿Quién es Kiko Gómez? Me dijo, no, es el gobernador de La Guajira. Y un día Franklin vino acá para una cita médica y le dije, oye, Franklin, ¿qué es la vida de esta señora que me llamó? Me dijo, no, ya la mató Kiko Gómez. Y dije, no, esto sí es increíble, esto es terrible. Lo que ella me ha contado me ha dolido mucho, me ha conmovido. Entonces me dediqué al tema de Kiko Gómez. Me fui a La Guajira a hablar con todas las víctimas de Kiko, con los parientes de las víctimas, a ver cuánta gente había asesinado. Pues resulta que ha asesinado 131 personas, según lo que yo conté y averigüé recorriendo cementerios. El tipo tenía la costumbre de asesinar a la gente y ir al entierro y dar un discurso y cargar el cajón.
hice un documental sobre La Guajira, todo este trabajo lo hice con el apoyo maravilloso que me prestó Alex Bernot con su productora de televisión. Y ese documental ha tenido realmente mucho éxito. Hace poco lo estaban exhibiendo en Sudáfrica. Pero con lo de Kiko Gómez, yo ni siquiera publiqué un reportaje. Lo primero que escribí fue un memorial y lo mandé a la fiscalía. Se lo entregué al fiscal de ese tiempo, era Montealegre, y el vicefiscal era Perdomo, a quien debo reconocer que actuó con oportunidad y con valentía. Y después sí publiqué algunas cosas sobre eso. Todavía la gran historia de eso no la he escrito yo. Al tipo lo meten preso finalmente. De los 131 homicidios, que ahora son 133, solamente está condenado por 6. Entre ellos el papá de Diana López, que está con nosotros, y ella es famosa por Lo que no borró el desierto, el libro que ella escribió. Y ese trabajo me fue metiendo más en el tema de La Guajira. Me tocó ser testigo de cargo contra Kiko Gómez. La fiscalía me llevó el enfrentamiento y el encuentro con ese tipo. Está en una de estas crónicas. También después fui testigo de cargo contra Marcos Figueroa, jefe de sicarios de Kiko Gómez. Y algo que uno aprende, o que yo aprendí cuando comencé en periodismo, enseñanzas de gente como Carlos Villar Borda, que fue periodista histórico famoso, que fue quien me llevó a mí al tiempo. Decía que el oficio de los periodistas no es más que informar, y Kapuczynski decía lo mismo. No, los periodistas solamente tenemos que encender la luz para que la gente vea cómo corren las cucarachas. Pero yo, además de encender la luz, me he indignado tanto en los últimos tiempos que yo cargo escoba y escopeta. O sea, yo prendo la luz y le echo plomo a las cucarachas. Y yo continúo con lo de La Guajira, sigo haciendo denuncias. El Kiko Gómez está condenado, compra al INPEC, compra a todo el mundo, pero no ha podido volarse de la cárcel. Marcos Figueroa también está preso. Hay otros que están libres y que con fuentes que yo tengo hemos estado informando dónde se encuentran para ver si los capturan, porque además también tienen condenas y viven en medio de la impunidad, le tienen sueldo a las autoridades del Cesar y de La Guajira. Y todo esto de Kiko Gómez me llevó a otra etapa de lo que he venido investigando, que es el Cesar. Entonces ahí descubro yo a Ñeñe Hernández. Ñeñe Hernández, que es un narcotraficante poderosísimo, con un poder mucho más grande del que uno se pudiera imaginar. Le hizo la campaña a Duque, le compró los votos a Duque, era el dueño de grandes extensiones de tierra, entre ellas los terrenos que estaban listos para hacer el nuevo aeropuerto de Cartagena, eran de él, y él estaba asociado con un poco de delincuentes de cuello blanco que parece que han recuperado los terrenos y parece que de todas maneras van a hacer el aeropuerto de Cartagena. El tipo lo matan en Brasil para robarle un reloj que no le robaron. Yo creo que Duque lo mandó matar, la verdad, o el gobierno de Duque. Y el tipo dejó un emporio de corrupción gigantesco que vimos en el gobierno de Duque. Los grandes corruptos eran todos del Cesar y de Valledupar. Pero es decir, una mezcla horrorosa de narcotraficantes con asesinos y políticos, encarnado en una sola persona. Cada uno de estos personajes es poderosísimo, y a mí lo que más me alegró del triunfo de Petro es que haya derrotado a Uribe, porque era derrotar a esos, y por lo menos en 4 años no se van a acercar por ahí, tal vez después vengan
con mucha más fuerza. Pero bueno, si quieres vamos a otra pregunta, que ya. Uno quisiera tener la mitad de la valentía que tiene Gonzalo, ¿cierto? No solamente para lo que dice, para escribirlo y para seguir con esas historias, porque siento que también el periodismo es de intuición, lo hablaba ahorita, es de intuición, y Gonzalo lo sigue, lo lleva hasta que lo meten a la cárcel, ¿no? O sea, a las personas. Uno quisiera tener, digamos, esa valentía para marcar la historia de Colombia a través del periodismo. En el libro también hablan sobre cómo, digamos, las víctimas, y en el tema del Palacio de Justicia están las preguntas de las víctimas, de los hijos, de las hermanas que murieron en el Holocausto, y a veces se habla en el libro sobre los muertos vivientes o los no muertos, que finalmente las víctimas son esos. Pareciera que fuéramos todos, de alguna u otra manera, somos víctimas de todo lo que pasa en Colombia, como muertos vivientes, porque la vida se nos convierte también tratando de justificar, tratando de mantener, de atajar, de sostener, de advertir, de mantener la verdad y la historia de Colombia, o la verdad de la historia en Colombia. Y yo pareciera, cuando terminé de leer el libro, que Colombia es una gran sala de tormentos, haciendo uso de este nombre en el Cantón Norte, que queda aquí en Usaquén y que hace parte importante del Palacio de Justicia. Si pudieras definir la historia de Colombia a través de tus ojos, de lo que has escrito, de lo que has presentado a través de televisión, ¿cuál sería el hecho o la palabra que tú dirías, así se podría definir la historia de Colombia? Pues yo creo que Colombia estaría definida perfectamente en una sala de velación, no sé, en una masacre, que es todo lo que hemos visto y es lo que no queremos ver. Además, hoy me llegó ya la información, masacre número 64 de este año, y a nadie le importa nada. O sea, es triste ver que el país se acostumbró a eso y no quiere reaccionar y no reacciona. Yo no veo que haya nada que le ponga término a eso tan espantoso que hemos visto, y que es todavía peor que las guerras del siglo XIX, porque es una violencia completamente institucionalizada. Ahí está lo de Tierra Alta que vimos hace poco, los militares disfrazados de paramilitares, que eso es increíble. Antes eran los paramilitares disfrazados de militares, amenazando y asesinando a la gente, y una señora con un celular y un niño alzado hizo el papel, lo que te digo, de periodista. Si esa señora no hace el papel de periodista, nunca ningún periodista hubiera ido a mostrar eso que está pasando allá. Y no me atrevería a decir que todavía no se ha hecho algo, porque a lo mejor debe haber periodistas que ya fueron allá a ver qué está pasando o que están investigando allá. Yo no he ido. Pero Colombia es una sala de velación. Es como lo que yo te diría. Esto no tiene remedio. ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo debemos contar las historias? ¿Qué debemos hacer los periodistas? ¿Qué nos falta? ¿Más humanidad? Primero ser ciudadanos y luego periodistas. ¿Qué nos falta? No nos falta nada. La realidad es que todo esto se está abriendo camino sin que haya periodistas de por medio. Solamente es la gente, líderes sociales que están matando a granel, y las redes sociales que entre 1000 mentiras se dirán 4 verdades, pero son verdades que van encontrando eco y que se van convirtiendo en movimientos por respeto a la vida y por acceso a la justicia y por la participación social en el país, que es lo que siempre ha buscado la gente y lo que nunca hay, ¿no? Gonzalo, cuando terminé de leer el libro, yo sé que dijiste que las historias que seleccionaste porque tenían un fin. A mí no me parece. Yo creo que quedé así como, no solamente con ganas de más, sino con ganas de que se acabe por fin, digamos,
esta historia y de estas historias. Y no solamente, no quería hablarlo, pero tú lo tocabas, el tema de los perritos que cargaban heroína, pero también esta parte de los paramilitares que uno conoce de las historias que eran disfrazados de militares, que estaban al servicio del narcotráfico, y las masacres como que le cortaban la cabeza a las personas y jugaban fútbol. También habían cosas, y es el tema del niño o los niños que desfilaban y luego los violaban y luego estaban al servicio de ellos para favores sexuales. Es decir, es una cosa tras otra. Yo siento que uno no termina nunca de conocer la historia, o la del Palacio de Justicia, que prácticamente desestima lo que hemos conocido, desestima lo que sabemos que pasó y nos da otro tipo de narración. Y cuando ya yo termino el libro, que está cargado de muy buen periodismo, de la forma en que está redactada, yo digo aquí, este no es el Gonzalo de Twitter. ¿El Gonzalo qué? De Twitter. Ah, ya. Sí, bueno, es que en Twitter uno no puede más que lanzar un insulto o algo, porque eso no hay cómo decir más, pero sí es muy distinto mi trabajo como periodista que lo que digo en Twitter. ¿Qué significa para ti, que llevas 48 años haciendo periodismo, que no solamente haces periodismo, marcas la historia, se construye historias de Colombia a través de lo que tú narras e investigas? ¿Qué significa para ti una red social tan marcada como Twitter, que también marca la tendencia de lo que se habla y de lo que no se habla en el país? No, a mí me parece muy, muy importante la existencia de las redes sociales. Gracias a eso, el mundo es otro, la verdad. Hay una queja constante por las mentiras de las redes. Y los que más se quejan por las mentiras que hay en las redes son lo que llaman los grandes medios, que siempre tuvieron el monopolio de las mentiras ellos. Y entonces ahora no les gusta que los demás les hayan robado el negocio. Por ejemplo, una gran mentira que tengo pues el orgullo de haberla destapado y mantenido la denuncia, es lo de la operación Jaque, tienen convencido al país de que eso fue una operación de inteligencia militar extraordinaria en la que liberaron a unas personas. Claro, sí las liberaron, pero eso lo que fue un negocio que hizo Uribe y su gobierno para robarse $100 millones, y eso está en mi documental, Operación Jaque, una jugada no tan maestra, y hasta hoy nadie ha podido decir que haya una palabra que no sea cierta en ese documental. Incluso yo me conseguí la información de gastos reservados. Eso fue toda una historia, y una noche yo viajé a Lima, algo que tenía que hacer allá, y entraron a mi casa y solo se robaron el disco duro donde yo tenía la información de gastos reservados. Y que Operación Jaque fue un negocio corrupto, eso está en los Wikileaks, está en testimonios de los abogados que participaron en ese negocio, el doctor Carlos Toro, el doctor José Luis Mozo, que no pudo venir hoy, tampoco ninguno de los dos, un abogado en Estados Unidos que estaba negociando eso también. La última versión del documental traigo el testimonio que me faltaba, el último, que era el agente de la DEA que hizo el negocio, y cuenta que eso fue un negocio. Eso sí liberaron a la gente, pero no tenían para qué robarse los 100 millones. Y si liberar unas personas cuesta $100 millones, pues está muy bien que los paguen. Yo creo que la vida humana vale más que $100 millones. Lo grave es la corrupción y la mentira, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a las redes ni a las falsas noticias, porque las falsas noticias siempre fueron la materia prima y el monopolio de los grandes medios. Antes de todo esto estaban los godos y los liberales matándose en los periódicos, y cada uno decía lo que quería decir, la verdad que quería imponer, y todo el mundo tenía que comerse el cuento. Hoy tú con una cuenta de Twitter puedes oponerte a todo eso, y si hay muchas mentiras, tú puedes inventarte tus propias mentiras. Sí, así es.
Bueno, si seguimos aquí vamos a contar todo el libro y la idea es que lo lean, lo compren, pero antes de darle paso, porque si hay preguntas, yo quisiera finalizar con un par de comentarios, si me permites, Gonzalo, y es que yo creo que leemos los libros para leernos en ellos y algunas historias nos llegan más que otras. Nos leemos como periodistas, como mamá, como papá, como ciudadanos. En la Artillería de la Libertad ninguna es ajena al dolor que uno puede sentir por este país. Y un libro puede ser lo mejor o lo peor que nos pase porque no se puede volver atrás de las páginas leídas, que fue lo que me pasó con este libro, ni de las historias que carcomen el alma, como aprender a sobrevivir sin los padres, sin los hijos o los animales que solo vivieron como cachorros transportadores de droga y luego fueron desechados. No se miran lugares ni personas de la misma manera. La Artillería de la Libertad está tan bien escrito que es difícil cerrarlo en su última página. Uno quiere más, hacia el capítulo siguiente sea una historia más difícil que la anterior, pero necesaria para entender la realidad de Colombia, la realidad que forja la nuestra. Y así se ve medio siglo de periodismo. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ti, Andrea, y a todos los que vinieron. Muchas gracias. ¿Va a haber preguntas? Sí, recibimos las preguntas del público. Preguntas ¿Alguien? y respuestas. Te pregunto, ¿tú no crees que haya periodismo en el New York Times, en el Guardian, en la República? Sí hay, es el final del periodismo. Los Repetimos últimos la pregunta para que periodistas. la gente… Preguntaba que si en el New York Times, o en la República de Roma o en The Guardian no hay periodismo, porque declaraste que es que ya no hay periodismo. Esa es mi pregunta. Sí, mira, sí hay periodismo allá y es el último periodismo que queda y cada vez más deteriorado. La verdad, cada vez con mayores intereses. Muchas veces uno lee esos periódicos y se da cuenta que están cayendo, están en un juego de poderes y están entregados y están sirviendo a la gente que los compró, que son los grandes emporios económicos. Esa es la tristeza del periodismo, es esa, que cayó en manos de los que deberían ser cuestionados por el periodismo, ahora son los dueños de los medios, o sea, son los dueños del periodismo. Por eso no queda más que la guerra a botellazos en las redes sociales, que por lo menos es donde la gente puede salir a decir lo que considera. Buenas noches. Sí. Mi nombre es Carlos Acuña. Quiero preguntarle a usted como escritor, como periodista, ¿qué consejo daría a las nuevas generaciones de periodistas que están a punto de egresar de las universidades? A partir de su libro, ¿qué consejo le podría dar al muchacho, a la niña que está en octavo, noveno semestre y que ya está a puertas propiamente de graduarse? Gracias. Bueno, a mí consejos no me gusta dar, la verdad, pero yo les daría que escojan entre dos posibilidades, o corromperse ya para poder vivir del oficio, o retirarse. Muy buenas noches para todos. Mi pregunta va hacia dirigida a tanto dolor que usted ha presenciado, como todos los colombianos, pero de una manera mucho más presente, viendo a los ojos o conociendo a aquellas personas que son los que nos tienen en la inmunda en este país con la corrupción. Entonces mi pregunta o mi cuestionamiento más bien a nivel muy personal, me duele muchísimo la situación de mi país. Me duele porque tengo hijos y porque tengo hijas que están desesperanzados. Cada vez que escuchan las noticias es un escándalo tras otro y tras otro. En conclusión me pregunto, ¿el problema cuál es? Realmente ¿cuál será? El cuestionamiento para todos es ¿qué nos está pasando como seres humanos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Es falta de educación? Entonces me pregunto, pero no es educación del todo.
Hay corruptos que lo hemos sabido a través de la historia, que han estado en las mejores universidades y tienen la mejor preparación. Sin embargo, de humanidad no tienen nada. Entonces, no sé usted en su sentir como profesional, como ciudadano, como colombiano y como persona, ¿qué nos podría de pronto decir al respecto en cuanto a dónde estaría como esa raíz de tanta corrupción, de tanta desesperanza? O sea, ¿cómo es posible que aquellas personas que dicen querer al país llegan al poder y luego se apoderan de todo y no hacen nada realmente por el pueblo? Entonces, realmente es desesperanzador y en lo que a mí respecta, en estos momentos, por ejemplo, he sido una ciudadana que siempre he tomado la decisión de votar, de elegir, pero si hoy me preguntaran, la verdad no tengo la más mínima esperanza de hacerlo y eso me duele, porque sé que el no ejercer el voto es sencillamente ser un colombiano más de los que hace 50, 60 años decía, no, pero ¿para qué votamos si todo da igual? Que ese es otro problema, el dejar hacer, dejar pasar. Entonces no sé si de pronto pudieras, como a los que estamos acá, darnos esa parte de humanidad como para poder desde nuestro entorno cambiar. A ver qué podemos hacer, los que no somos periodistas, sino gente del común. Gracias. Bueno, primero que todo, digamos, este país ha sido un país muy violento siempre. Repito, 9 guerras civiles en el siglo XIX y en Ecuador no ha habido una guerra civil siquiera. Y esa violencia que siempre ha subsistido y que ha tenido unos momentos terribles, ha empeorado muchísimo ahora por una razón tal vez más poderosa de todas las que movieron la violencia en otros tiempos, que se llama el narcotráfico, que es una guerra que se inventa Nixon para perseguir a los negros y a los hippies y condenó al mundo a matarse y a corromperse con la prohibición y se propagó, digamos, lo que pasó en Chicago por la prohibición del alcohol. Eso está pasando por lo menos en toda América Latina estamos sufriendo eso, y cada vez con más sangre y con más injusticia y con más dolor y más impunidad. Y ahí se hace casi que imposible cualquier solución, porque mientras exista eso, solo va a crecer la corrupción y la codicia y la venta de la coca, la prohibición misma, la prohibición es la gasolina de nuestra desgracia. Y Colombia se convirtió en un foco infeccioso inmundo que ha infectado a todos los países alrededor. El cartel de los soles de Venezuela es una extensión de esto que pasa acá. En Ecuador hace poco tiempo me asesinaron a un gran amigo mío, Fernando Villavicencio, periodista tipo valiente, muy valiente, gran investigador, él era sindicalista del petróleo y él se enfrentó a ese asesino y ladrón que se llama Rafael Correa. Él sí no bajó la cabeza de esa mentira de que eso era una revolución que iba hacia un estado superior de la sociedad, sino que era una horda de ladrones. Se enfrentó a esos tipos, se exilió en una comunidad indígena. Después le tocó irse a Perú. En Perú estuvo un tiempo, cuando el correísmo pierde el poder, él regresa, entró al Congreso del Ecuador, a la Asamblea Nacional. Cogió el mal camino de la política, que ese es un gran error de los periodistas, y ahí encontró la muerte, porque pues, el trabajo de él era tan exitoso que fácilmente yo creo que hubiera sido el próximo presidente de Ecuador, y se repite lo que se repitió en Colombia. Los narcos lo asesinaron pues porque era un peligro para ellos, y los narcos son superiores al Estado, los narcos son superiores a todo. Y en el caso de Fernando se dio
el mismo fenómeno, por ejemplo, que se dio en México con Colosio o con Galán en Colombia. Galán abiertamente se enfrentó al narcotráfico y eso pues le costó la vida. Y así también se había enfrentado Lara Bonilla, quien yo conocí, estuve al lado de la angustia de ese señor como periodista, pues presenciando eso. Y estaba yo pensando sobre todo esto, que hoy día ningún político, ninguno, si uno le dice quién es el narcotraficante más peligroso del país, ninguno dice nada. Toda la política está callada. Ya pasamos esa etapa que es la del silencio y la de la connivencia. Los narcos pusieron a Samper, después pusieron a Uribe, pues el hipopótamo más grande suelto que dejó Escobar fue Uribe. Y ningún político, ninguno, tiene el valor de pararse y decir, vea, estos son los asesinos, estos son los narcos, estos son, no, ya no lo dice nadie. Y en Ecuador se repitió la lección y el pato lo pagó Fernando Villavicencio, que además mandaron lo mismo que con Galán, que mandaron unos paramilitares, digo, lo mismo que con Lara Bonilla, mandaron unos peladitos de Cali, muertos de hambre, a que lo mataran. El País de España acaba de publicar un reportaje extraordinario sobre el principal, el que mató a Fernando, que lo lincharon en la calle como lincharon a Roda Sierra cuando lo de Gaitán. Entonces, creo que la respuesta a lo que dijiste es muy simple: el narcotráfico. Si no legalizan eso, si no despenalizan eso, cada vez vamos a ir peor y peor y peor. Todo el país está untado de narcotráfico. Sarmiento Angulo una vez le pusieron una sanción por lavarle la plata a Pablo Escobar, seguramente le sigue lavando y todos los bancos pues viven de eso, no hay posibilidad, y los bancos de Estados Unidos también. Si legalizan se acaba la prohibición y todo el misterio, todo el secreto está en eso, la prohibición. Si la cocaína hay que producirla pagando impuestos y de buena calidad y distribuirla de cierta forma y con controles, pues eso ya no es negocio, nadie se va a poner a producir eso. Eso pasó con el alcohol. Hola, yo soy Débora Anaya. Hola, Gonzalo. Hola, Débora, ¿cómo Conocemos estás? Me hoy. encanta conocerte. Mi tía Amparo. Nosotras somos, pues yo soy la hija de Norma Esguerra, desaparecida en el Palacio de Justicia hace ya este año 38 años, y mi tía Amparo. Quiero comenzar con una frase de agradecimiento tanto a ustedes como a Gonzalo también. Y es una frase que me gusta mucho de Don Quijote de la Mancha, que es que la ingratitud y la indiferencia son hijas de la soberbia. Y precisamente estamos acá porque acá no hay soberbia, acá hay personas que están formando la artillería de la libertad. Y gracias, Gonzalo, porque tú representas eso para nosotros. Eres un periodista que ha destapado no solamente hechos del Palacio de Justicia y ha tratado de luchar con sus palabras en esa artillería por buscar la libertad de la justicia, de encontrar la verdad, sino que todas las personas que están acá, que no son indiferentes, que no son ingratas a lo que sucede en el país, ustedes van en contra de la soberbia y estarían a favor de precisamente el nombre de este libro, que me parece espectacular. Hacen parte de la artillería de la libertad y de la justicia que estamos buscando. Muchas gracias. Te agradezco mucho. El título resulta de una frase de un político alemán que dijo: el periodismo es la artillería de la libertad, y me pareció magnífica y bellísima esa descripción. Débora, en la parte del Palacio de Justicia, que es un relato larguísimo
conversaciones con Jaime Castro, el exministro, hay una buena parte que es sobre el Palacio de Justicia. Y para que no quedara solamente la versión de él, pues como ministro él hablaba y dijo lo que pasó adentro en Palacio. Yo le di ese texto, se lo di a leer a Elena Urán Videgaín, hija del magistrado Urán, y ella pues se conmovió con eso y casi que me regañó que cómo iba a publicar esa cosa. Y bueno, lo volví a meter a un cajón. Después se lo di también a René Guarín, él lo leyó, no me hizo mayores comentarios. Y se me ocurrió, le dije a Elena, voy a publicarlo y voy a poner las preguntas principales que tienen algunos de las víctimas de esa monstruosidad que fue el Holocausto del Palacio de Justicia. Y entonces ahí están las preguntas que tiene Elena, las preguntas que tiene Rafael Guarín y las preguntas que todavía pues tiene Débora. Débora era una niña, tú no te acuerdas de tu mamá, y su tía que está aquí, ella ya estaba en silla de ruedas cuando el Palacio de Justicia, la mamá bajó frente a la catedral en un Volkswagen viejo que tenía y bajó unos pasteles que ella vendía para la cafetería del Palacio. Ella estaba con fiebre ese día. Bajó con los pasteles, entró a entregarlos y en ese momento se desató la balacera. Y solamente en medio de las balas y de los muertos un esmeraldero les hizo el favor de manejar el carro hasta la casa, que estaba solamente la tía de Débora ahí. Y luego viene entonces todo ese drama, la mamá desaparecida, lo mismo que con René Guarín, su hermana. A la hermana solo encontraron unos huesos calcinados con signos de tortura y las ropas estaban en buen estado, que uno se queda pensando cómo habrá sido el tormento de esas personas. Y lo del papá de Elena, pues ni hablar, ¿no? Que una fiscal valiente va allá a esa sala de velación sangrienta que es el Cantón Norte de los militares de este país y encuentra la billetera y encuentra que no, que él había estado allá, lo sacaron vivo en los videos de TV, que era donde yo trabajaba, y nunca vimos que él hubiera salido. Eso lo descubren Germán Castro y Daniel Coronel, Nacho Gómez. Él sale vivo, lo someten a tormentos de todo tipo, lo asesinan, traen el cadáver y lo tiran de nuevo en el Palacio de Justicia. Eso pasó con más personas y esa es la verdad, es algo que no tiene justicia, eso no ha habido justicia ahí. Es triste, doloroso, siempre duele volver a hablar del Palacio de Justicia. Con Elena precisamente y con Diana López tenemos un derecho de petición en este gobierno, se lo hicimos a Iván Velázquez, le dijo, por favor quítele las condecoraciones militares que tiene el general Arias Cabrales, que es un criminal de guerra, está condenado. Iván dijo que él no podía porque él como abogado, en un caso, precisamente como abogado de Elena, pues entonces él estaría impedido. Lo mandó al Ministerio de Justicia y allá eso murió. Se lo dieron al viceministro, dicen, y el viceministro dice que a él no le dieron nada. No hay respuesta del país y es triste que en este gobierno que tiene otro enfoque esté guardando silencio sobre eso y le dé miedo quitarle las medallas a un asesino. Eso no puede ser. En estos días España le quitó una condecoración a Pinochet y Argentina le quitó otra. Y acá no pasa eso, tiene que pasar. Que luchar también para que eso pase, porque esos símbolos son más poderosos que cualquier otra cosa. Arias Cabrales nunca lo van a meter a la cárcel, él está en un club militar allá. Pero si le quitan eso a esos tipos, sí les duele, porque ellos de verdad a los militares los entrenan y los forman hasta enloquecerlos, los convencen de que son héroes y que salvan la democracia y no sé qué, que todo el mundo debe besarle los pies. Si les quitan eso, pues es un castigo.
Nada, no. Hay algo en Colombia que se llama la campana neumática. Hay temas a los que se le pone la campana neumática y no, nadie dice nada. Pasarán siglos hasta que se diga algo. Pero la verdad, Jaime Castro dice, él en su relato, claro que no hubo un golpe de Estado, pero hubo un golpe militar. Los militares asumieron la presidencia y asesinaron a todo el mundo y después le devolvieron el país al cretino este del Belisario. Buenas noches, mi nombre es José Barrero. Buenas noches para todos y muchísimas gracias, don Gonzalo y Andrea y bueno, a los organizadores por permitirnos poder estar acá aprendiendo muchas cosas. A ver, yo quiero tocar sobre el río que se robaron. Yo estudié en el Liceo Nacional Padilla y tuve la fortuna de ser testigo de qué significaba ese río para los pobladores, para los guayú y en general pues para los guajiros. Alrededor del río había vida, era solemnidad, había la pesca, había la distracción. Yo aprendí a nadar en ese río. Era la vida de la Guajira y muy hermoso ese documental, esa investigación, espectacular, espectacular. La pregunta es esta, don Gonzalo. Yo veo que el presidente Petro, él quiere y ya creo que ha dado unos pasitos para tratar de recuperar el río, es decir, quitárselo a Ladromo no va a ser cosa fácil. El presidente cuenta con su concepto, con su ayuda para crear estrategias, para tratar de recuperar el río para los guayú, para los guajiros. Esa es mi pregunta, gracias. Bueno, yo no sé ni siquiera si Petro habrá visto el documental. La importancia del río, pues es la importancia que tiene un río en un desierto. Si uno quita el río, pues las consecuencias son obvias, ¿no? El río Rancherías, los expertos dicen que era el que surtía los acuíferos, los yacimientos subterráneos de toda la península, que era de donde los indígenas sacaban agua para vivir, y esa agua pues se agotó, se acabó. Curiosamente, solamente hay unos pocos pozos que todavía funcionan, pero que son de los que hizo Rojas Pinilla, y que los gobiernos sucesivos van y los reinauguran, pero son los mismos pozos que además ya no dan agua. Uribe, por petición de Jorge 40, se robaron el río, hicieron una represa y allá almacenaron todo el agua, y esa agua la distribuyen para las fincas de los narcotraficantes del Cesar y una parte de la Guajira, y para el Cerrejón. Por el lecho del río, es un río muerto, uno camina por ahí. Bueno, que se roben un río es algo que uno no se le dicen a robar un río, pues como dicen, se roban un hueco. Uno dice, pero ¿cómo se pueden robar un hueco? Se lo roban. Leí hace poco que Petro sí dio la orden, o alguien del gobierno fue y le suspendió las tuberías a los narcotraficantes y a los hacendados que se roban el agua para sus fincas, les cortaron el chorro. Entonces, pues, lo que tiene que pasar es que rompan esa represa y el agua vuelva a correr, y que todo el mundo, los indígenas, es que aún con el río no es que la vida fuera fácil para ellos tengan que caminar días enteros para llenar cantinas de agua y regresarse a sus rancherías, y esa agua no está para ellos, se la robaron los narcotraficantes y la corrupción. Buenas noches, maestro. Cuando uno escucha, lee lo que usted ha escrito, lo escucha o lo lee en Twitter, insultando, como usted dice, porque es de lo poco que se puede hacer ahí, y uno ve el estado del país, y usted dice, el periodismo se está acabando. Pero yo soy abogado,
cuando la hecatombe del Palacio de Justicia acababa de salir de la universidad. Y uno ve que en esa época los magistrados de las altas cortes, cuando quedaba una vacante, había cooptación, entre ellos mismos designaban una persona, pero hasta esa época la gente que entraba allí, salvo casos muy, muy contados, era gente decente, eran juristas, eran personas honorables. Después cambiaron el sistema y cuando le dieron facultades para elegir a los magistrados, para elegir procurador, para elegir contralor y todo eso, se desbarajustó el tema totalmente hasta llegar a lo demencial que ocurrió con la justicia, que es lo del cartel de la toga. Un país que tenga cartel de la toga, eso es una cosa absurda. Y en los países, en otros países que yo tengo amigos, me dicen que, oiga, ¿qué fue lo que pasó allá? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Obviamente que hay casos, hay excepciones honrosísimas, como el caso del doctor César Julio Valencia, que está acá, de personas que lo han dado todo por administrar justicia de manera recta, pero el país está tan descuadernado que uno lo escucha usted, lo lee y uno dice, no, el tema no solamente del periodismo, es que el país está desbaratado. Lejos, cambia la Constitución, llega la Constitución del 91 y dicen, bueno, vamos a elegir acá gobernadores y alcaldes, la gente los va a elegir y resulta que ahora son esas empresas criminales dedicadas a perpetuarse en el poder y los medios de comunicación tomados por ellos mismos. Entonces no hay un control de nada, el país está en un despeñadero terrible y como que la pregunta es, ¿usted vale algún camino para salvar esto? Porque esta cosa está muy complicada. Sí, bueno, del Palacio de Justicia, que es un tema que nunca se podrá dejar de llorar por él, yo quiero decir que si hubiera redes sociales no hubieran hecho los militares lo que hicieron. La gente habría transmitido desde adentro, toda la gente desde afuera habría inventado 1000 mentiras maravillosas y habrían maniatado al gobierno. No habrían podido hacer eso. De la justicia, sí, es que la corrupción, el narcotráfico, la prohibición lleva a eso, a comprar a todas las autoridades. La última corte honorable que hubo, digo yo, es la del doctor Valencia Copete, que sufrió lo que sufrió, pues Uribe, la persecución que le hizo, es como si esa corte fuera una banda criminal, así los trató y así los persiguió y así continuaron hasta el punto de tener lo que tenemos hoy, que la corte ahora sí es una banda criminal que no es capaz de elegir un fiscal porque están viendo a ver cómo hacen para que la fiscalía siga en poder del crimen, para que la fiscalía siga siendo una banda criminal, siga siendo un partido político del narcotráfico y siga siendo una plaza de mercado de la corrupción, donde se compran y se venden todas las decisiones. Entonces, la Corte Suprema de Justicia hoy es eso, es una feria inmunda que está esperando a ver cómo hace para preservar todo el terreno que los corruptos ya ganaron en la fiscalía y no dicen que los que se van a ir, que son como 6 magistrados, quieren ellos elegir para dejar una pata puesta ahí, porque si ellos votan en favor de alguien, pues pueden poner a la moza y a la mujer y todo eso. Y otros creen que es los que vengan los que tienen que hacer ese negocio, que los magistrados tienen a las mozas y a las hijas y a los hijos y a todo el mundo trabajando en la fiscalía, en la procuraduría, porque cambian la honorabilidad. Por eso había uno que, si no estoy mal, es este tipo, el que está huyendo, ¿cómo es que se llama? Bustos tuvo a la moza y a la mujer al tiempo. Y en la oficina siguiente estaba la esposa. En la procuraduría. Sí, ambas estaban ahí, exactamente. Es una buena muestra de cómo es que funciona eso. Bueno, muy buenas noches a todos.
a Gonzalo un saludo muy especial y unas felicitaciones por esta gran apuesta que nos llena de una historia importante para conocer esa realidad que necesita el país. Y dentro de esa realidad es muy importante tener en cuenta que la violencia que Colombia ha ejercido también ha sido ejercida con los animales. Nos contaban ahorita la historia de los cachorros que traficaban y usaban para traficar heroína. Y es muy importante tener en cuenta que en el narcotráfico, cuando empezaron, por ejemplo, Pablo Escobar, todos sus bandidos le empezaban a normalizar, matando a sus animales, torturando a sus animales, y esta es una forma de normalizar la violencia en Colombia. ¿Cuál crees que puede ser el papel de los animales en la transformación hacia un camino diferente de no violencia? Yo soy una convencida que allá hay un gran potencial que Colombia tiene, pero me gustaría saber tu opinión con respecto a este tema, los animales en la violencia. Por favor. Pues sí, a mí el sufrimiento de los animales me da muy duro. Viajando por el país, he dejado de hacerlo por eso, ver en Bogotá es un poco menos, aquí se ha civilizado un poco la gente. Y yo creo que una manera de educar a los seres humanos y de volver los seres humanos, de convertirlos en seres humanos, es enseñándoles a respetar la vida en general, la vida de otras especies. Y sí, respetar a los animales, acabar. Y se ha ido acabando en eso. Yo creo que se ha avanzado bastante en el mundo y falta muchísimo. Acabar con los toros, las riñas de gallo, todo eso. Eso es inconcebible, eso es completamente asqueroso. Pero la fórmula es insistir, 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 insistir. A base de insistir ya no hay corridas de toros, no las han prohibido, pero ya nadie va a eso. Quedan 4 narcos que sacan sus toros y sus caballos, pero pronto yo creo que eso se va a acabar aquí en el país. Muy bien. ¿Una pregunta más? Sí, una más. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es, en un mundo en el que se está acabando el verdadero periodismo, o por lo menos los verdaderos periodistas, ¿qué podemos hacer las personas que no queremos consumir las mentiras de los medios de comunicaciones? ¿Será que hay alguna esperanza para el periodismo o la verdad en este momento, o ya definitivamente murió? Pues mira, yo no sé qué va a pasar mañana ni pasado mañana, pero yo creo que la búsqueda de la realidad de las cosas y la búsqueda de la verdad no es de los periodistas, sino es de la gente, y todo el mundo se va a enterar de lo que está pasando, siempre se va a enterar. Ya decía yo que si hubieran existido las redes sociales en la toma del Palacio de Justicia, no pasa lo que hubiera pasado. No habría pasado porque la gente diciendo mentiras o verdades habría parado eso y la situación habría sido distinta. Está el caso de esta señora en Tierra Alta que sale con un teléfono y un niño alzado y se le enfrenta a los militares disfrazados disfrazados de paramilitares, los detiene con un teléfono celular, los detiene y arma el escándalo que se tenía que armar. Y a esos tipos entiendo que ya los despidieron, imagino que los van a juzgar y que los van a meter a la cárcel. Pero lo supimos, y lo supimos no por ningún periodista, sino gracias a las redes sociales, ya que había una persona que se enfrentó a eso. O sea que no hay que tener miedo a que se acabe el periodismo. Se acabaron los telegrafistas, pero la transmisión de la información ahora es mucho más ágil y más rápida. Muchísimas gracias a todos y todas por estar.